El Partido Liberal de Justin Trudeau ganó las elecciones de Canadá, pero no logró la mayoría absoluta, por lo que deberá formar coalición para poder gobernar. Los votantes eligieron anticipadamente a 338 congresistas. La llamada crisis de los submarinos que ha enfrentado a Francia con Estados Unidos y Australia escaló en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El ministro de Exteriores francés Jean-Yves Le Drian pidió explicaciones a Estados Unidos en Nueva York. Y estas imágenes de oficiales fronterizos estadounidenses presuntamente usando látigos contra los migrantes haitianos en la frontera sur generan indignación. La Casa Blanca lamentó el hecho, pero prosiguió con las deportaciones. Cientos ya regresaron a Puerto Príncipe. Muy buenos días para todos, bienvenidos a las noticias en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos. Comenzamos con una noticia en Sudán. El ejército frustró un intento de golpe de Estado, según informaron la radio y la televisión oficial. Un miembro del gobernante Consejo Soberano en el poder como parte de un frágil acuerdo de transición entre militares y civiles iniciado tras el derrocamiento de Omar al-Bashir en 2019, aseguró que la situación está bajo control. Y vamos ahora hasta Canadá, donde el partido del actual primer ministro Justin Trudeau venció en las elecciones anticipadas que se celebraron ayer. Sin embargo, no logró la esperada mayoría absoluta y tendrá que volver a formar una coalición. Una apuesta que estuvo a punto de salir mal. Cuando Justin Trudeau subió a la tarima el lunes por la noche fue para celebrar, pero la victoria de su partido liberal fue agridulce. No obtuvieron la mayoría absoluta que esperaban, después de que los votantes expresaran su enfado por el hecho de que Trudeau hubiera convocado unos comicios anticipados en medio de una pandemia. Los escucho cuando dicen que solo quieren volver a las cosas que les gustan, no preocuparse por esta pandemia o por unas elecciones, que solo quieren saber que sus parlamentarios les cubrirán la espalda durante esta crisis y más allá. Cuando Justin Trudeau convocó las elecciones con 2 años de antelación, apostó a que los canadienses no elegirían un gobierno conservador en medio de la crisis. Pero la campaña se tornó rápidamente tensa y a veces violenta, y manifestantes antivacuna le lanzaron piedras a Trudeau. Sin embargo, la postura del candidato conservador Erin O'Toole contra las vacunas terminó perjudicándole, después de que el virus empezara a hacer estragos en Alberta, gobernada por los conservadores. Tras la derrota, O'Toole arremetió contra Trudeau por haber convocado las elecciones y por haber prometido convocar otras si los liberales no obtenían la mayoría. Reto al primer ministro que anteponga la unidad de este país y el bienestar de su pueblo. Le dije que si cree que puede amenazar con otras elecciones en 18 meses, el Partido Conservador estará preparado. Al haberse esfumado el sueño de mantener la mayoría en la Cámara de los Comunes, los liberales tendrán que volver a apoyarse en la oposición, con los nuevos demócratas de tendencia izquierdista, para aprobar su plan de recuperación fiscal tras la pandemia. En otras noticias desde Nueva York, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, pidió explicaciones a Estados Unidos por el pacto AUKUS, que cancela un millonario contrato de desarrollo de submarinos franceses. La tensión desluce el diálogo sobre otros temas en la Asamblea General de la ONU, que comienza oficialmente hoy en la ciudad de Nueva York. Entre los asuntos de la agenda están el manejo de la pandemia, el cambio climático y la situación en Afganistán. Una reunión atípica, después de que el COVID-19 obligó a los líderes mundiales el año pasado a pronunciar sus discursos desde la distancia. En esta versión, aunque la Asamblea General de la ONU tendrá delegaciones reducidas, se espera la presencia de más de 100 jefes de Estado y de gobierno. La gestión de la pandemia será uno de los ejes de la reunión. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recalcó la necesidad de revertir la desigualdad en la distribución de las vacunas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promovió una reunión virtual con los líderes mundiales para impulsar la repartición. Hago un llamado al mundo para que se movilice detrás de un plan de vacunación que duplique la producción de vacunas para llegar al 70% de la población mundial a mediados del próximo año. Otros de los temas principales es el cambio climático. El primer ministro británico pidió que los países desarrollados se comprometan con donar $100.000 millones anuales para financiar las acciones climáticas en países en vía de desarrollo. El mundo en vía de desarrollo es el que está soportando la peor parte del cambio climático en forma de huracanes, incendios e inundaciones. Se prevé que la crisis en Afganistán también sea tratada para definir cómo gestionar la situación del país y el envío de ayuda humanitaria.
La asamblea se da en medio de tensiones que opacan las conversaciones que se llevarán a cabo esta semana, como la crisis de confianza por el acuerdo AUKUS entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que dejó por fuera a Francia, y las relaciones entre China y Estados Unidos, a las que Guterres calificó de disfuncionales. Y Estados Unidos pidió a los haitianos que no emprendan el peligroso camino hacia su país después de que más de 13.000 migrantes cruzaran de forma irregular la frontera desde México. También la Casa Blanca expresó su preocupación por un video que muestra a agentes de la patrulla fronteriza a caballo presuntamente usando látigos en contra de los migrantes en la frontera. Sin embargo, continuaron las deportaciones y ayer cientos de haitianos regresaron a Puerto Príncipe tras ser deportados. Para muchos eso significa regresar a un país prácticamente desconocido. Con el sueño americano frustrado y de regreso a un país que no está listo para recibirlos. En ese limbo se mueven cientos de migrantes haitianos deportados de Estados Unidos. Muchos de ellos abandonaron la nación hace años, después del terremoto de 2010, y vuelven a un lugar casi desconocido, más pobre, violento e inestable que cuando se marcharon. Ante la falta de oportunidades, volver a migrar es una posibilidad. Si mi país me da otra oportunidad, voy a quedar en mi país. Pero si no me da ninguna oportunidad, obligadamente yo siempre voy andando enfrente de la puerta de otra nacionalidad. Desde el domingo, Estados Unidos comenzó a expulsar a cientos de migrantes que querían ingresar irregularmente al país. Algunos denuncian malos tratos. Cuando llegamos a Estados Unidos nos pusieron en detención por 4 días. 4 días sin lavarnos los dientes, sin ducharnos, solo nos dieron algo de comida. Como no queríamos irnos en el bus y abordar el avión, nos encerraron para calmarnos. Algunas mujeres fueron golpeadas. Ellos golpearon a hombres y mujeres. A su llegada, las personas fueron sometidas a controles administrativos y pruebas PCR, pero las autoridades haitianas temen no poder asistir a los recién llegados. El problema es que estas personas no aceptan las deportaciones forzadas porque esa es la razón por la que dejaron Haití. No quieren vivir en Haití. Incluso si tuviéramos el centro mejor equipado del mundo para recibirlos, no lo aceptarían porque para ellos Haití es el infierno. Tras una extensa y compleja travesía, estos migrantes vuelven al casillero de salida, con menos recursos y más incertidumbre que antes. A continuación, otras noticias que destacamos para ustedes. Los talibanes terminaron de formar su gabinete y eligieron solo hombres pese a las críticas tras presentar al núcleo duro del gabinete todos igualmente hombres. A principios de este mes, según el régimen talibán, la mayoría de estos nombramientos se realizaron en base al mérito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró a Rusia responsable del asesinato del ex espía y opositor Alexander Litvinenko, envenenado con polonio 210 en 2006 en Reino Unido. Además, la policía británica informó hoy que tiene suficiente evidencia para imputar a un tercer agente ruso por el envenenamiento con Novichok a un ex agente ruso en Inglaterra en 2018. El río de lava del volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla española de La Palma, sepultó 166 viviendas. Más de 5.500 personas fueron evacuadas. La aparición de una nueva boca eruptiva ha obligado a cerrar 5 carreteras de esta isla. Y en Australia, cientos de personas se manifestaron en la ciudad de Melbourne, protagonizando choques con la policía, luego de que las autoridades cerraron los sitios de construcción, diciendo que el movimiento frecuente de trabajadores estaba propagando el coronavirus. Nuestro corresponsal en esa ciudad, Camilo Montoya, con la información. La orden del gobierno de parar totalmente la industria de la construcción durante 2 semanas desencadenó la jornada de protestas en Melbourne. Cerca de 2.000 personas salieron a manifestarse en contra de esta decisión. Dice el gobierno del estado de Victoria que tuvo que tomarla porque la mitad de los sitios de construcción inspeccionados no están cumpliendo las normas sanitarias contra el COVID-19. De hecho, ya hay 443 casos activos en 186 sitios de construcción. El gobierno por eso además ordenó que desde el 23 de septiembre todos los trabajadores de la industria deberán tener al menos una dosis de la vacuna. Por eso, en medio de las protestas, ellos dicen que la vacuna debe ser algo voluntario y no algo obligatorio. Las protestas fueron en gran parte pacíficas, pero hubo también altercados, enfrentamientos violentos, principalmente con la policía. En este parque, en Carlton Gardens, hubo un ataque en contra de varios vehículos de la policía. Dice justamente la policía del estado de Victoria que hubo 44 arrestos, un periodista resultó herido, al igual que 3 policías, y también hubo numerosos daños materiales en propiedades privadas y también vehículos oficiales. Se espera que las protestas continúen en los próximos días. Y de esta manera terminamos el informativo. Continúen con nosotros. Buen día para todos.